Buenas tardes. Aquí estamos una vez más para explicar algunos temas que esperamos que sean de su interés. Aquellos que estuvieron en nuestro último programa ya saben que hoy comenzamos con asignatura nueva. Para los que no nos vieron, se lo decimos ya. Empezamos asignatura un tanto especial de la medicina, que es la medicina legal. Un tanto especial porque la verdad es que en muchos aspectos se nos sale de lo que es la medicina normal y corriente. Empezamos por definirlo. ¿Qué es medicina legal? Bueno, pues es una rama de la medicina en la que lo que hacemos es aplicar todos esos conocimientos, los que tenemos, algunos, pocos a veces, conocimientos técnicos, conocimientos científicos, se aplican para la resolución de ciertos problemas de tipo legal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tipo de conocimientos se aplican y cuándo se aplican. El programa de hoy casi va a ser más de tipo legal que de tipo médico, pero bueno, pues hay muchos aspectos bastante interesantes que tenemos que ver. ¿Qué hacemos los médicos cuando se nos plantea un problema de este tipo? Bueno, pues en teoría nosotros debemos tener una actitud pues absolutamente fría, objetiva, sin ningún tipo de parcialidad, en fin, eso teóricamente. Luego, pues ya se sabe, como en todas las profesiones, en todas las ramas, por desgracia, siempre anda el dinero por medio y el médico se posiciona cuando hay este tipo de problemas de un lado o de otro, según quién es el que contrata. Pero bueno, gracias a Dios, muchas veces el que requiere la opinión del médico está en medio y entonces, bueno, pues se puede ser totalmente objetivo. Vamos a defender un poquito la medicina en algunos casos que, bueno, pues a lo mejor han tenido la experiencia de ver y de no entender. ¿Por qué un médico hace determinadas cosas que algunas veces al paciente le molesta? ¿Cómo qué? Como dar parte a la policía o directamente al juez de determinados hechos. Esta acción, pues algunas veces uno se lo toma como algo personal y se lo toma a mal. Un ejemplo muy claro, pues cuando alguien llega al hospital con determinado tipo de heridas y el médico da parte. Entonces, bueno, pues muchas veces esto el paciente se lo toma muy a mal, se lo toma a pecho, se lo toma como algo personal. ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se ha creído? Bueno, pues para defender a los médicos vamos a darles en un principio pues una relación de cosas que un médico debe. Siempre hay sus grados, sus más y sus menos, pero una relación de cosas que el médico debe directamente dar parte de ello. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, cuando existe un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Más casos, cuando se presenta en un hospital, una consulta, una clínica, pero bueno, hablamos de hospital, puesto que generalmente se llega a urgencias. Cuando aparecen heridas de arma blanca o heridas de arma de fuego. Cuando nos encontramos a alguien que ha sufrido una tentativa de suicidio o cuando encontramos a alguien que esa tentativa de suicidio la ha consumado, es decir, alguien que se ha suicidado. ¿De acuerdo? Cuando sospechamos que alguien ha ayudado en esa tentativa, el tema es también un poquito delicado. ¿Por qué? Porque por lo menos en tiempos cuando yo estudiaba, no sé si esto habrá cambiado porque la verdad es que de la parte legal ando bastante poco actualizado. En mis tiempos por lo menos el intento de suicidio no es penable. Sin embargo, el que ayuda a suicidarse sí. Entonces, bueno, pues es un tema un poquito escabroso. Más cosas, bueno, pues cuando aparece una muerte violenta, pues también hay que dar parte. Cuando se sospecha que puede haber envenenamiento, cuando hay un aborto provocado, que muchas veces no se sabe si el aborto está provocado o no, pero bueno, en caso de duda, mejor dejarlo quieto y no hacer nada. Más, con las mordeduras de los animales, también hay que dar parte al juez. En fin, ese tipo de cosas que nos queden claro que el médico no lo hace mala leche, que no es cuestión de que llegue al juez, pues me voy a chivar al juez, se lo voy a contar todo. No se trata de eso. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la parte legal y vamos a ver una serie de conceptos que, bueno, pues muchos de ellos están muy utilizados, pero algunas veces no se sabe exactamente qué quiere decir. Por ejemplo,
¿Qué significa alevosía? ¿Cuántas veces hemos escuchado en la película con premeditación y alevosía? Premeditación está claro, uno se lo piensa muy mucho antes, lo piensa concienzudamente y luego lo hace. Alevosía es un término más o menos parecido, pero no es lo mismo, va muy parejo porque se parece pero tiene una diferencia. Alevosía quiere decir que nosotros cometemos ese acto criminal y lo hacemos con mucho cuidadito para que no nos pillen. ¿De acuerdo? Uno se piensa, joder, siempre que haces algo de esto, pues lo haces con idea de que no te pillen, pero no es cierto. La diferencia fundamental cuando es con alevosía o sin alevosía es aquellos casos en los que, por decirlo de alguna manera, se te cruza el cable, no lo piensas y lo haces. Por ejemplo, típico caso que llega a casa y descubre a la parienta con el señor que no debe. Entonces, se le cruza el cable, coge y le mete 2 tiros a cada uno, por ejemplo. Bueno, pues esto sería sin alevosía. Directamente se le ha cruzado el cable y le ha pegado 2 tiros a cada uno. ¿De acuerdo? Con alevosía es cuando lo descubre, se lo piensan y se pone a ingeniar el método, la manera para cargarse a los dos sin que le pillen. ¿De acuerdo? Más temas. Bueno, pues empezamos concepto directamente, el concepto de lesión, que es un concepto muy importante. Lesión como detrimento, como daño físico o psíquico, importante. Daños psíquicos también es una lesión producido por un agente externo más o menos violento. Recalcamos lo del tema psíquico porque, bueno, pues los malos tratos psíquicos también provocan lesiones psíquicas. El hecho de que no se pueda palpar, de que no se pueda constatar físicamente, no quiere decir que no haya una lesión, también lo hay. Más términos, pues vamos a hablar, por ejemplo, de un homicidio. ¿Homicidio qué es? Pues homicidio es la muerte, causar la muerte a otra persona con o sin intención. Puede ser un homicidio involuntario. Nos lo hemos cargado, vale, pero no lo hemos hecho a propósito. ¿De acuerdo? Es homicidio involuntario. Luego hay, evidentemente, el homicidio voluntario. ¿En qué se diferencia el homicidio del asesinato? Bueno, pues el asesinato es aquel homicidio que se comete de forma violenta, en el que hay una violencia importante. Entonces pasa de ser homicidio a ser asesinato. ¿De acuerdo? Más términos. Bueno, pues alguno, iba a decir gracioso, pero bueno, la verdad es que no tiene mucha gracia. El ensañamiento. ¿Qué consiste el ensañamiento? Pues cuando nosotros nos cargamos a alguien o infligimos algún tipo de daño físico o psíquico y lo hacemos con muy mala leche, que aquí en España de eso también tenemos mucho. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, ¿por qué decía lo de gracioso? Porque por desgracia, pues nos llegan algunas sentencias que no dejan de ser hasta cierto punto graciosas por lo incoherentes. Supongo que han oído hablar del famoso caso en el que pues un juez dictaminó que en determinado asesinato no había ensañamiento, cuando el fulano se había cargado a la otra persona con 40 y tantas puñaladas y bueno, pues se dijo que no había ensañamiento porque la víctima con la tercera puñalada había muerto y el resto de las 40 y tantas no había sufrido. Entonces no se consideró ensañamiento. Bueno, supongo que para el resto del mundo eso sí es ensañamiento. Entonces, bueno, pues que quede ahí ese concepto de ese término. ¿Qué más vamos a ver? Pues otro término que es la mutilación. Mutilación como daño a un órgano. ¿De acuerdo? Importante también porque tiene repercusiones legales bastante diferentes si se trata de un órgano principal o no. Pero lo del órgano principal también está sujeto a mucha subjetividad. Hay que decir que lo del órgano principal solamente se ve bajo el punto de vista laboral. Es decir, que te quiten un riñón, pues laboralmente no es importante. Como mutilación, la pérdida a lo mejor de una pierna, si el señor trabaja de oficinista y está sentado, pues a lo mejor tampoco se considera un órgano principal. Vamos a ponernos en el caso contrario, ¿de acuerdo? A lo mejor la pérdida de los incisivos pues no se considera para nada importante, pero resulta que el señor o la señora es flautista
y los necesita fundamentalmente, bueno, pues entonces sí es mutilación. Evidentemente luego se puede suplir, pero bueno, inicialmente eso es una mutilación importante. Mutilación que desde luego está penada, salvo en determinados casos. ¿Cómo cuál? Pues bueno, en la cirugía transexual, pues también hay mutilación de órganos. Pero bueno, eso siempre y cuando sea con consentimiento de la persona, pues no se considera mutilación. Desde luego, si no hay consentimiento, es mutilación y muy seria. Imagínense que uno se duerme y se despierta y se encuentra que le falta, pues es una mutilación bastante importante. Pero bueno, ya digo, si hay consentimiento previo, no es mutilación, salvo que se trate de un menor o que se trate de un consentimiento que está, bueno, pues viciado, que se llama, pues porque hayan ofrecido dinero por determinadas causas, ¿de acuerdo? Mientras que no sea voluntario, libremente, pues se considera viciado, ¿de acuerdo? Más cosas. Defecto. ¿Qué es defecto? Pues defecto es una falla en la función de un órgano, que no en la forma, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar la deformidad, en la que si hay alteración de la forma de ese órgano, lo diferenciamos de defecto, en lo que solamente falla la función. Por ejemplo, un brazo puede estar perfectamente a la vista y sin embargo tener un defecto de funcionalidad, puesto que el codo no se puede mover bien. Si tenemos que de aquí no pasa, pues existe un defecto en esta articulación. Seguimos con conceptos. Con causa. ¿Qué significa con causa? Bueno, pues con causa son esa serie de circunstancias que rodean a la persona, que están propiamente en la persona, que pueden modificar una cierta lesión. Por ejemplo, no es lo mismo si yo cojo a fulanito y con mala leche lo tiro a la piscina, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si resulta que este fulanito pues había pegado un atracón de lo que sea a comer, se ha comido 2 cocidos, pues a lo mejor lo tiro al agua, le da un corte de digestión y se muere. Entonces, bueno, pues esa serie de circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Esto es con causa y va parejo con otro término que es un poquito más complicado, ya parece más palabra médica, por aquello de lo enrevesado y lo largo, que es preterintencionalidad. ¿Qué significa esa intención previa nuestra, que sí hay o que no hay, de causar tanto daño? ¿De acuerdo? Que es el mismo, bueno, pues anda parejo con la concausa que hemos visto antes. Es decir, yo cojo a Manolín porque me está incordiando y lo tiro a la piscina. ¿De acuerdo? Y yo tengo intención pues de hacerle la puñeta un poco, de mojarle. ¿De acuerdo? Está vestido y cojo, le tiro a la piscina, pero resulta que Manolín, pues la piscina está muy fría, tiene problemas de corazón, yo no lo sé, y le da un paro y se ahoga. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a entrar en una serie de términos que vamos a estudiar un poquito más en profundidad, porque, bueno, pues además en este país, que somos país literariamente, país de pícaros, es un término bastante importante. Vamos a subrayar esto y vamos a ponerlo este término en grande porque vamos a entrar un poquito más en él. Simulación. Ya alguno ya se va haciendo la idea de por dónde van los tiros. ¿De acuerdo? ¿Qué es la simulación? Bueno, simulación consiste en provocar, imitar o exagerar, cualquiera de estos 3 términos, luego los desglosaremos un poquito, provocar, imitar o exagerar una situación patológica, y se hace de forma voluntaria, evidentemente con un fin, con una finalidad, y casi siempre la finalidad suele ser, bueno, suele haber algo económico de por medio. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, pues nosotros tenemos una intención de simular una enfermedad o un estado patológico, pues por temas de seguros, por temas de accidentes, de incapacidades laborales, por temas de pensiones, en fin, dinero de por medio. Por ejemplo, bueno, pues existen algunas simulaciones que entran dentro de problemas legales de tipo civil y otras de tipo penal. Simulación, por ejemplo, vamos a entrar en términos más concretos, en ejemplos más claros. Pues simulación, cuando ven al típico que está pidiendo en el semáforo,
y de los que van pidiendo en el semáforo, la mitad de ellos van cojos. Ay, qué casualidad, ¿no? Todos van cojos. Claro, van cojos mientras están pidiendo en el semáforo. A los 10 minutos, cuando se cambia de acera, anda perfectamente. Y las muletas que llevan, las llevan al hombro. Joder, qué curación más milagrosa. Bueno, es un tipo de simulación. ¿De acuerdo? Esto entra dentro de lo civil. Simulación, por ejemplo, pues el que no quiere ir al cole y mamá, es que tengo fiebre y está calentando el termómetro con el mechero. Eso es un tipo de simulación. Está simulando que está enfermo con la finalidad de no ir al colegio porque no le apetece. Que o me duele la tripa, o es que estoy mareado, o me duele la cabeza. ¿De acuerdo? Todo eso es simulación.